Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de Latidos de Justicia, un espacio de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador, FUNVIECO. Hoy abordaremos un tema sensible que muchas veces se normaliza en nuestra sociedad, pero que tiene profundas consecuencias en la vida de los niños, niñas y adolescentes. El mal llamado cariño, expresado con nalgaditas o tocamientos. En varias ciudades de la costa ecuatoriana se ha convertido en una práctica común que familiares, conocidos o vecinos expresen afecto con este tipo de contacto físico. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es realmente cariño o estamos frente a una nueva forma silenciosa de abuso? Para reflexionar sobre este tema, nos acompaña desde la ciudad de Manta la abogada Alexandra Vela, defensora de los derechos de la niñez y adolescencia. Cariño peligroso es abuso silencioso. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Joana. Linda tarde con todos los que nos están viendo. Gracias a la Fundación. En esta tarde vamos a dialogar sobre un tema muy importante y que es urgente. Y yo no creería que son nuevas formas de cariño, sino viejas formas de cariño que deben ser corregidas. Así que vamos a tratarlas de acuerdo como tú has planificado. Yo te pasé por ahí una foto. Si tú a bien en algún momento del programa quieres pasarla, está totalmente a tu disposición. Gracias, Alexandra. Continuamos indicando de que este tipo de cosas, es decir, que no siempre el abuso es explícito o violento. También existe un abuso silencioso disfrazado de costumbre o juego en nuestra sociedad. Alexandra, danos una pequeña explicación a esto, por favor. A ver, tenemos que partir del hecho que entre los 13 artículos que tiene nuestro COIP, nuestro Código Orgánico Integral Penal, sobre los delitos sexuales, en el imaginario social parece que esos 13 delitos se reducen a únicamente uno, que es la violación, el delito en el cual se nos dice que hay una penetración. Y quizá está acompañada de violencia, de maltrato, de golpes, de heridas físicas. Pero los otros 12 delitos o los 12 otras tipificaciones del COIP se pasan por alto porque no dejan una evidencia física y muchas veces la evidencia psicológica sana rápido y es difícil detectar por los psicólogos. Dentro de estas otras 12 clasificaciones, otras 12 tipificaciones del COIP, tenemos uno muy particular, que es el abuso sexual, que está en el artículo 170. En el artículo 170 nos habla de cualquier persona que incita a un acto sexual. Y cuando vamos viendo la redacción, nos damos cuenta que no necesita haber una penetración, no necesita haber un coito como tal. Basta con entrar en la intimidad de la persona. Y ahí es cuando tenemos que definir cuáles son los parámetros de la intimidad. Y ahí yo quiero dar pasos hacia atrás, a la educación básica, a los niños desde los 3 años actualmente, desde inicial 1 se les va enseñando cuáles son las partes de su cuerpo y por ende cuáles son las partes íntimas de su cuerpo. Y todo lo que roza con esas partes íntimas ya se convierte en un delito de abuso sexual, ya sea que alguien le toque, ya sea que alguien quiera mirar esas partes o que alguien muestre sus partes para que otra persona las mire. Ojo, no solamente con niños, a todas las edades, aún en los adultos, solo que las sanciones son muchísimo más severas cuando hay un menor de edad involucrado y muchísimo más aún si estamos hablando de menores de 6 años. Entonces, por eso tenemos que ver que estas costumbres de dar a veces nalgaditas de cariño no son expresiones loables de ese afecto, no es lo correcto, porque invaden la intimidad y terminan dañando al ser humano que las recibe. En este caso particular, el eje de nuestra conversación, los niños, los menores.
Es decir, Alexandra, de que no, es una costumbre, ¿no? O sea, es algo que normalizamos los adultos y que los niños, por ende, si padre, madre, somos los que estamos a su lado, el maestro, el párroco, cualquier persona que se lo pueda tener como una autoridad, como un adulto, es más, ellos lo creen que está correcto y esto me parece que es completamente terrible porque nadie puede topar el cuerpo de los niños. Y esta ha sido una tarea difícil, pero se ha venido haciendo varias campañas preventivas de ciertas maneras, ciertas fundaciones, ciertos organismos sociales, inclusive alguna vez en el canal estatal, en uno de los canales estatales decía eso, o sea, no dejar topar sus partes íntimas. Entonces, esto quiere decir que igual hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el tema físico, psicológico y emocional de un niño. Exactamente. Ahora, nosotros pensamos que el tocar las partes sexuales de un niño siempre se va a hacer por una persona ajena, por una persona mala. Quizá en el imaginario social está esa persona malvada, como en los dibujos animados, con los ojos estirados y con los dientes prácticamente como que fuera Drácula. Y no es así. Las personas más cercanas, las personas más allegadas a los menores son precisamente los que tienen acceso a poder cometer estos abusos, porque no hay otra forma de decirlo. Es un abuso sexual, aunque queramos minimizarlo y queramos utilizar por ahí alguna palabra suavecita, algún eufemismo para taparlo. Ahora, contando mi caso particular, que yo te contaba el día de ayer, ¿qué está pasando y por qué parece ser algo cultural de esta ciudad donde ahora me encuentro viviendo? Porque casualmente yo pasé a retirar a mi nena como cualquier otro día y mi nena se fue a despedir de una profesora. Yo la vi a lo lejos y mi pequeñita le dio un abrazo y la profesora correspondió cariñosamente al abrazo, pero bajó la mano y le dio sus nalgaditas, como que fuera algo cariñoso. Claro. Y cuando yo conversé con mi hija y le pregunté, mi amor, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no dijiste nada? Si tú y yo ya hemos venido por mucho tiempo conversando sobre las partes íntimas, tú sabes y tal. Y la nena, entre las respuestas que me dio, mi hija tiene solo 6 años y ella decía, mamá, primero es una profesora. Si yo digo algo, seguro me pone mala nota o me sacan de la escuela. Después, cuando reflexionó un poquito más, mira, ahí ya con 6 años ya distingue la jerarquía y sabe que ante la jerarquía ella está en indefensa. Y después, un poquito más, dijo, pero mami, no es una persona desconocida y es una profesora, no es una persona mala. Ojo, no estamos poniendo en tela de duda que sea malo o que se haya hecho con la intención de dañar. No estamos hablando de dolo, porque el derecho reconoce los dos lados. El derecho reconoce el dolo, que es la intención de causar daño, y al mismo tiempo la culpa, que se hizo sin querer, pero eso no quita que siga siendo un delito y que tiene que ser penado. En el caso particular, ¿cómo sanciona nuestro Código Orgánico Integral Penal esta clase de cariños que se cometen con los niños? El código es muy claro, dice que se sanciona de 7 a 10 años de privación de libertad cuando son menores de 14 años y hasta los 6 años. Si el niño menor de 6 años, la pena se endurece y llega a ser de 10 a 15 años. Entonces no estamos hablando de algo menor. No se trata del desliz del adulto, se trata cómo lo percibe el niño en su mundo interior, la confusión que se causa y, como bien dijiste, los efectos que se generan a corto, mediano y largo plazo. Primer efecto, mi nena empezó por no reconocer límites y no saber quién es bueno y malo, y yo tengo que nuevamente fundamentar eso. Y otra vez volver a decirle que no pueden tocarla, ni siquiera las personas conocidas, ni yo como madre lo hago, porque otra persona tendría que hacerlo. Y va avanzando más adelante, las confusiones siguen. ¿Quién puede tocarme? ¿Quién no puede tocarme? Si me aman, entonces pueden tocarme. Porque dicen que me aman, porque se llevan con mi mamá, porque son parte de la familia.
En la adolescencia está comprobado el maltrato entre parejas, entre adolescentes, cuando el hombre, a cuestión de cariño, progresivamente va prohibiéndole a la niña o al adolescente que tenga amigos, que no se lleve con tal amiga, que no se vista de tal manera porque se la ve escandalosa, que no se maquille de tal forma porque no le luce. Porque, ¿y cómo se justifica esto? No con la agresión, sino mi vida es que yo te amo, es que yo te cuido, porque te cuido, yo te sugiero que no te pongas esas faldas. Porque yo te cuido, porque yo te amo, te estoy previniendo de esa amiga que te está viendo mal. Entonces, ¿se entiende? Estamos hablando de cariño que si no se corrige en la niñez, se va tergiversando a la adolescencia, a la vida adulta, y por eso tenemos los problemas que tenemos después. Sí, justamente en este punto yo creería que todo se va trabajando desde la prevención, porque realmente hay cosas que los adultos, como decía en un comienzo, las hemos normalizado y por lo general es un círculo que se sigue formando y nada más y repitiéndose y no tomamos realmente la responsabilidad familiar y social. Siempre es mucho más fácil botar la responsabilidad a las autoridades, al maestro, a todo el mundo, pero no acogemos los padres nuestra responsabilidad, porque los niños, de cierta manera, en algunos casos, más tiempo les ven a los maestros que a los mismos padres, pero no debemos tampoco deslindarnos de esa responsabilidad. Y es ahí donde creo que lo más adecuado es llevar a cabo una capacitación preventiva y de responsabilidad social a cada uno de nuestras familias. Yo creo que de esa manera podríamos ponerles también a los papitos con más ajuste a la realidad que uno vive, ¿verdad? Exactamente. Y mira, lo que acabas de tocar es un punto neurálgico, la responsabilidad de los padres, de las madres dentro de este proceso. Porque ¿qué pasa cuando el niño o la niña se siente inquieta o cuando alguna cosa no le gusta, pero los padres o los cuidadores no están atentos a las pequeñas señales, las dejan pasar o simplemente intentan tapar el sol con un dedo y lo niegan porque esperan que no esté pasando nada? Vieron algo raro, pero confían en Diosito. Ojo, yo soy muy creyente en Dios. Y confían en Diosito en que nunca le toquen al guagua, aunque parece que algo está pasando. Y no lo quieren ver, no lo quieren asumir, porque muchas de las ocasiones eso implica que relaciones de pareja se tengan que romper para poder cuidar la integridad de los niños. Y aquí hay que decirlo, el hecho de que una mujer siga viéndose como desprotegida dentro de la relación, la dependiente del esposo, de la segunda pareja o del conviviente de quien sea, hace que, aún teniendo hijos de una primera relación, se sienta tan dependiente de una segunda que prefiere hacerse de la vista gorda, mira hacia otro lado, para evitar reconocer lo que está pasando. Y muchos abusos, por no decir todos, pasan en casa. Claro, y eso es cierto. Como habíamos conversado, lamentablemente a veces nuestro propio hogar es el infierno de nuestros hijos. Si realmente como madres no sabemos darnos ese punto como madres, indicar de que sí. O sea, puede ser que uno como madre, como mujer todavía quiere darse una oportunidad, pero cuando hay niñas, niños, porque ahora no hay género que se pueda escapar de todas las atrocidades que hay día a día en el mundo, entonces muchas de las personas, muchas de las mujeres en su nueva pareja, en su segunda relación, se podría decir, o alguna más, se dan más el paso de ser mujer que ser madre. Y muchas de las veces se olvida ese espacio de darles a sus hijos, de darles la razón, porque hay un dicho que lo dicen los viejos, ningún borracho y ningún niño mienten. Entonces hay que creerles, o sea, nuestros hijos son nuestros y si ellos vienen y nos comentan a nosotros como padres, quiere decir que algo está pasando. Entonces, ahí es donde, por donde se debe continuar otra vez haciéndoles reaccionar en el tema familiar, responsabilidad familiar y social, para ir
bajando el índice de este tipo de violencia, porque es una violencia que no lo queremos ver muy claro, pero que está presente y muchas de las veces sigue ahondándose. Como bien dijiste, es un abuso silencioso, está disfrazado de costumbre, está disfrazado de juego, de cariño, de amor, pero no lo es y hay que cortarlo de raíz, hay que despertar como sociedad. Y aquí, sí, yo creo que ya mis heridas están sanadas y por eso yo puedo exponer públicamente aún mi vida para saber por qué yo defiendo en este momento estas causas. Y es que yo también fui una niña violada, yo también fui una niña violentada. Pero mira lo paradójico de mi situación en particular. Mi madre fue madre soltera y ella decidió no volverse a hacer de pareja para evitar que otro hombre me haga daño, para evitar que haya un hombre dentro de nuestra familia que abuse de mí. Sin embargo, quien me hizo daño dentro de casa fue mi abuela materna. Como tú dijiste, no tiene que ver con el género. Y lastimosamente, el abuso sexual, o sea, nosotros vemos como que la violación por el hecho de la penetración tiene que ver con los varones por el miembro viril. Sí que, y el abuso sexual, podemos decir que generalmente o mayormente en nuestra sociedad a la actualidad viene entre mujeres, porque ese tocamiento cariñoso es el de la abuelita, el de la tía, el de no sé quién, con las palmaditas, porque Claro. tal vez hay una pequeña confianza femenina que se está transgrediendo y pasando los límites. Ya digo, en mi caso fue una mujer, fue mi abuela. Y bueno, yo no hablé, yo empecé a hablar recién a los 17 años. No, por ahí mi madre tal vez veía señales, pero no quería asumirlas, no quería pensar en la parte mala, quería pensar que era imaginación, que no estaba pasando nada. Entonces, sí, hay que empezar a cortar, porque no son solamente las nalgaditas. Por ejemplo, yo hice por ahí unas publicaciones en mi WhatsApp de esto el día de ayer, precisamente por mi indignación con respuestas de ciertos líderes religiosos. Eh, y ciertas respuestas que tuve el día de ayer fueron impactantes. Voy de la más suave a la más fuerte, si te parece, si me lo permites. Claro. Ya, entonces vamos de lo más, hablando de este tema, de que si es un abuso silencioso y va como juego. Mira, una de las mujeres que me escribió el día de ayer, todas estas son amigas, me decía, cuando mis hermanos y yo éramos niñas, mis tíos públicamente nos daban esa nalgadita del, apúrate, hijita, ¡pac! Quizá el resto de la familia no le veía malo porque no es que estaban cogiendo a mano llena las partes íntimas de las niñas. Quizá solamente era por el hecho de que es un topecito, solamente está jugando para que se apure la guagua, para que se mueva rápido. Él, apúrate. Pero resulta que por detrás de eso, ella me confirmó, hubo violación cada vez que los papás no estaban presentes, pero esas eran las manifestaciones externas, esas señales que se podían ver públicamente, pero que se evitaban, que no se querían ver. Y era un juego, supuestamente era un juego. Otro caso, ayer también otra amiga me dice, yo tengo un caso, y este sí me impactó muchísimo, porque me decía que tiene un caso muy cercano en el que niñas de 8 y 10 años eh, el padrastro entraba a la ducha a ver cómo se bañaban, a pretexto de amor, a pretexto de cuidado, para ver que las niñas se bañen bien. Nunca las tocó, nunca violó, nunca hizo o sea, ¿se entiende? No hubo un toque físico, pero él estaba presente en momentos íntimos de niñas de 8 y 10 años. Claro. No debía estar presente, pero se permitieron a razón de amor, a razón de cuidado, y la madre consintió en estos hechos, incluso cuando las niñas se vestían, para ver, no sé qué se les pasaba por la cabeza. Pero entonces, ¿cómo las niñas crecen con este sentimiento de es normal que un hombre me mire mientras yo me cambio? Es normal que estén ahí. O sea, ¿qué es lo que les ponemos en la cabecita a los niños? Porque no se trata de lo que piensa el adulto. Aquí estamos hablando de cómo lo siente el niño, cómo estamos transgrediendo su intimidad, sus límites, su cuerpo.
qué daño le estamos haciendo psicológicamente, emocionalmente, a través de estos juegos, de esos cariños. Y bueno, de ahí ya vienen estos abracitos con nalgaditas. Claro, que no tiene justificativo. Como yo decía igual, o sea, cuando uno pasa por una violación y al no haber sido apoyada por su familia, uno sabe realmente las trabas que se presentan, ya no solamente con la sociedad, sino con la familia de uno, porque le tachan de mentirosa, de que quieres dañar mi relación, que me envidias. ¿Y cómo puede ser que una niña puede envidiar a su mamá? Si lo más hermoso de la vida es ver que la familia esté feliz. Entonces, Exactamente, los niños quieren mamá y papá juntos. Claro, y si no se da, pues el hecho de que estén papá y mamá juntos, verle a su mamá feliz, porque si su mamá irradia felicidad, está completamente tranquila, tiene alguien que le apoye, pero que sea su complemento, no que venga a buscar algo más dentro de casa. Esa es una situación donde uno ve el apoyo y que ve la manera de seguir adelante como un equipo, porque una familia es eso, un equipo. Pero si tu mamá te mira como una competencia y encima, después de haberle contado de que te han violado, no hace nada. O no te cree, o te echa la culpa, que es más. Porque en mi carrera profesional yo he visto mujeres que le echan la culpa al menor. Y dicen, no, es que tú le estabas provocando, la culpa debió ser tuya. Claro, Y los eso hombres me se excusan por sucedió ese en lado. lo Es que personal. él también estuvo provocando. En lo personal me pasó eso a mí. Entonces me decía, es que yo no te creo. Tú no quieres verme feliz, tú le estás provocando. Una niña de 9 años, ¿provocando a quién? Entonces, pero si mi mamá Mira, es no me, totalmente razonable. si mi mamá no me da oídos, por lo menos ahora hay a dónde acudir. Antes no teníamos cómo expresar lo que nos estaba pasando. Simplemente nos tocaba quedarnos callados porque ya no podíamos hablar con nadie. Entonces, Exactamente, y los profesores tampoco hacían mayor cosa, simplemente se limitaban a ver las relaciones familiares desde lejos. claro. Entonces, los mentores, literalmente, estábamos a la buena de Dios. Sí, Ahora por vamos eso viendo que que la digo, sociedad ha cambiado, desde, pero no es suficiente. obviamente, yo por eso digo, desde el dolor uno tiene que buscar la manera para que no haya más casos de niños vulnerados, sea cualquier tipo de expresión, sea cualquier tipo de acercamiento, porque una vez que pasa algo, ya no somos iguales, o sea, nos ponemos una protección, un sello para inclusive tratar de sonreír, pero a veces ni eso, o sea, no se llega uno a confiar tampoco en las personas. ¿Y qué pasa? Sigue creciendo ese niño, llega a la adolescencia y lo que va a encontrar es fácil hundirse en algún vicio. Fácil, una niña por salir de su casa busca el primer hombre que se asoma y le dice que tiene los ojos chuecos y se va. O sea, así simple. Consiguió marido y se fue. Y no es que solucionó su problema, sino al contrario. ¿Qué pasa? Se va haciendo este círculo más grande porque ya viene una nueva generación que va a seguir arrastrando este tipo de cosas si no se corta a tiempo. Exactamente, y me imagino que desde la fundación tú también has visto muchísimos casos similares en los que se empieza a modo de juego, en los que va subiendo de nivel. Porque esto es como el cliché que vemos en redes sociales de la chica gordita que quiere hacer dieta y que dice, hoy no como chocolate, pero solo voy a pasar oliendo por la tienda el chocolate. Y poco a poco se van dando esos deslices hasta que finalmente se embota con aquello que dijo que se iba a abstener. Es lo mismo. Así es. Empieza con un jueguito, empieza con algo aparentemente cariñoso, tierno, pero no sabemos en qué punto se termina desvirtuando y el niño o la niña sufre violencia, sufre abuso. Pero ¿cómo los niños van a hablar si piensan que es normal? Ya digo, el razonamiento de mi pequeña fue,
pero mami, es una profesora, es una persona buena. Ojo, lo que yo vi el acto, o sea, no es que la nena me contó, yo lo vi y yo vi que la expresión de la profesora fue dulce, fue amable, no es que lo estaba haciendo por maldad. Sin embargo, se debe corregir. No se debe hacer eso porque es invasión al cuerpo de un menor. Simplemente por eso. No estamos diciendo que sea una persona mala, no estamos diciendo que llevémosla a la cárcel, llevémosla a la hoguera, quemémosle como bruja. No, corrijamos esas cosas y démosles a los niños esa seguridad de que pueden crecer tranquilos con el respeto de sus cuerpos y que como adultos somos coherentes. Que si les decimos a las niñas, mira, tus partes íntimas son tu boca, tus senos, tus pompis, tu vaginita, nadie los toca, efectivamente, no dejamos que nadie los toque. Y si a los varones también les decimos cuáles son sus partes íntimas y les enseñamos a respetar y nosotros hacemos que se respeten, ellos van a crecer realmente con claridad en la vida. Claro, porque como digo, o sea, ahora, obviamente, hoy por día sabemos que tanto niñas y niños no están exentos de ser víctimas de violación. Entonces sí hay muchachitos que han tenido también este tipo de actos, y en los varones, si a una niña no le creen, a un niño varón es peor, porque dicen, o sea, ¿y qué te hizo? No, es que te topeteó, no. Pero mira, para mí sí fue algo sorprendente de la persona a la que le trajeron extraditada de otro país, si no me equivoco, fue de Chile, porque ella abusó de un chico de 16 años, que fue, me parece que en Ibarra, si no me equivoco. Entonces, este tipo de cosas, o sea, debería ahí sí las cadenas televisivas grandes poner énfasis para que nuestros niños sepan que ese tipo de cosas no está bien. Porque tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adolescentes, no están libres de este tipo de abusos, sean por topaditas, sean por besitos, sea por abrazos, no, no, no deben topar su cuerpo es un templo sagrado. Y si como adultos nos ponemos a revisar ahora las redes sociales, que es una maravilla, se tiene todo a mano. Antes nos tocaba ir a hacer unas filas enormes para entrar a una biblioteca, ahora tenemos toda esa biblioteca a un clic y podemos darnos cuenta de todas las cosas que no debemos hacer como adultos. Porque, repito, nosotros los adultos somos los que tenemos que cambiar de mentalidad, porque a los niños es mucho más fácil llegar y ellos son una esponjita que ellos sí saben cómo absorber lo que se les dice, y obviamente luego si ven en casas, absorben todo lo que nosotros como padres les decimos, quienes estamos llamados a cuidarles, les damos las normas: no topar el cuerpo, no topar las pompas, no topar nada, la mano, o tal vez un besito en la frente, porque no podemos tampoco protegerle todo, pero todo con respeto. Ya, pero eso es lo que nosotros hacemos como padres. Llegan a la escuela, llegan a la iglesia, llegan a los extracurriculares, y resulta que ellos les dan otro tipo de acercamientos, de cariños, entre comillas, y ahí se va acabando lo que nosotros queremos construir desde casa. Entonces, sí es que donde vamos, ir dejando huella, pero ir dejando huella en este sentido de que hagamos este tipo de capacitaciones preventivas para evitar que hayan más abusos silenciosos, que hayan más abusos sexuales, porque como tú decías, nuestro código de la niñez es amplio, pero si no podemos, no tenemos las pruebas necesarias, queda en nada, y queda burlada la víctima. Entonces no podemos darnos el lujo de ingresar al sistema de justicia para que ahí también seamos vulnerados y que nuestros niños sean vulnerados, porque se va a tomar el nombre del pequeño y todo,
y a la final no va a tener un resultado positivo. Entonces sí debemos, justo mi esposo decía que aquí en el Ecuador, para que todos salgamos de la ignorancia, debería ser que entre el segundo de bachillerato y tercero de bachillerato se dé lo esencial que se da en derecho, para que los muchachos sepan a qué acceder ya para la universidad, porque muchas de las veces los chicos también ya están, pueden tener toda la idea de qué es lo que van a estudiar en la universidad y fracasan porque realmente la vida del adulto es completamente diferente. Nosotros como niños los tenemos tapados, les tenemos protegidos hasta que salen del bachillerato, pero ya cuando les toca llegar a la universidad, ahí es donde se dan un portazo, porque realmente ellos no saben cómo hacerlo y como fueron niños de mami y de papi que les estaban ayudando, que estaban siempre pendientes de ellos, comenzar a vivir la vida de adulto es muy complicado. Entonces, yo creo que también, no solamente por la vida de adulto, sino saber cuáles son sus derechos como ser humano y todo, sí sería bueno que se implemente estas clases de derecho, que tal vez no sea en los 2 últimos años de bachillerato, pero tal vez en el tercero de bachillerato, para que ellos vayan instruidos y tengan ya a ciencia cierta su formación para defender sus derechos de mejor manera. Mira, acabas de tocar varios temas súper interesantes. Voy por el primero. Cuando hablaste de los varones, generalmente nosotros pensamos violación, automáticamente en nuestra cabeza viene una mujer, independientemente de la edad, niña, adolescente, en cualquier edad, lo primero que traemos a nuestra mente es un género femenino, el que fue violado y el abusador debió ser un hombre. Pero resulta que los hombres también son violados, los hombres también son vulnerados desde muy, muy pequeñitos. Y a veces no nos cabe en la cabeza porque decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo le van a tocar a un hombre? ¿Y qué daño le van a hacer? Claro. Pero sí se puede, o sea, solamente, yo sé que por redes sociales no puedo decir muchas cosas porque nos censuran, pero sí puedo ser técnica desde la parte del derecho. Y cuando hablamos de la violación, ¿qué es lo que nos dice? La violación es la penetración por vía anal, vaginal u oral. De las 3 formas, los varones tienen 2. Así que están plenamente indefensos para poder sufrir violación como tal. Pero las otras formas de abuso también lo sufren los varones. Los toqueteos, las nalgaditas, todo, absolutamente todo. Entonces no podemos decir que porque es varón, entonces no importa, no pasa nada. Porque lastimosamente al varón se le enseñó a ser el macho, el fuerte, el que no llora, el que no siente, el que no expresa emociones, y no es así. Los hombres tienen sentimientos. Evidentemente ellos saben controlarse más porque nosotras somos más emotivas, pero no quiere decir que a ellos no les pase, no quiere decir que ellos no lo sufran. Como bien dijiste, qué sorprendente es esta noticia de que un adolescente haya sido violado por una mujer. Sí, sí se da. Sí se da. Y no hay como quitarles el ojo tampoco a nuestros hijos varones. Así es. Hay que estar ahí pendientes. En todos los casos. Ahora, cuando tú mencionas este tema de la iglesia, yo aquí saco a colación que una de las cosas que a mí me indignó en estos días es que mi hija me comentó de que otras personas nuevamente le dieron sus abrazos cariñosos, no una, 3 personas durante un evento de la iglesia donde era una reunión de niños. Yo hablé con el pastor y la reacción fue como, esperemos un poquito. Como yo no me sentí tranquila, volví a presionar el tema, pero esta vez con la esposa. Y la esposa lo que me dijo, no voy a citar palabras textuales, pero ella reconoció que es algo normal, que ella también lo hace porque es una expresión de cariño. A la noche, el pastor me mandó un mensajito diciendo que tenga cuidado, que no me vean como exagerada dentro de la congregación porque acabo de llegar. Que estos acercamientos son normales en nuestro medio. Entonces, yo entiendo con esto
que lo tienen naturalizado y que efectivamente no me van a hacer caso porque vengo de la sierra, porque tengo otra formación, por lo que sea, no me van a hacer caso porque para ellos es natural. Como tú dijiste, a veces es una la educación que yo le quiero dar dentro de casa o que le queremos dar a nuestros hijos dentro de casa, pero cuando van a la escuela, van a otros entornos, a la iglesia, a la casa del amiguito, a la casa del vecino, esto da una vuelta porque no tienen el mismo contexto o no tienen la misma visión que nosotros tenemos. Ojo, yo no estoy satanizando a nadie, yo no estoy diciendo que, uy, qué bestia, dentro de la iglesia hay puros violadores y no sé qué. No, yo me mantengo en la idea de que seguramente lo hicieron con este cariño, con el mismo cariño que yo vi que la profesora palmeaba a mi niña, pero no es correcto. Ese es el punto, no es correcto, porque estamos invadiendo espacio de los niños y estamos afectando su psicología, porque estamos diciéndole al niño, estamos haciendo que el niño piense que no importa que te toquen, porque soy una persona buena, porque soy una persona de tu entorno y que si esto se puede repetir otras veces más adelante. Entonces, en mi caso particular, estoy ahí con la nena, machaca, 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 y la nena como que ya lo tiene claro, pero yo sé que es algo que tiene que darse de por vida, no es que solamente hoy día una semana, sino que tiene que ser un caminar. Y a raíz de esto, yo dije, bueno, si es sí, una de las cosas que más me exasperó y lo reconozco es que yo esperaba una respuesta como la que tuve en la escuela. En la escuela el director vio mi oficio porque yo mandé todo por escrito y él dijo, señora, no se preocupe. No di nombres tampoco, no dije el nombre de la profesora, no di nombres. Yo le dije, solo pido que se eduque a todas para que tengan más cuidado. El director dijo, señora, no se preocupe. Sabemos que esto no es correcto, lo vamos a conversar con las maestras. Pero el pastor en la noche, ya digo, la respuesta fue que no la tomen por exagerada en la congregación. Gracias por abrir su corazón. Esto son formas normales, son acercamientos normales en nuestro medio. Entonces, ahora lo que yo espero es que se eduque a la congregación, que se eduque a todas las personas para hacerles ver que por más que nos guste como adultos, por más que nosotros como adultos nos sintamos bien expresando cariño de esa manera, no es la forma correcta. Hay Totalmente. parámetros. Entonces, vamos educando a la sociedad. Una vez más, como tú dices, vamos con charlas, vamos generando un movimiento nacional si es necesario, porque necesitamos cambiar esto lo antes que sea posible. Es necesario cambiar efectivamente cómo se está concibiendo estos actos dentro de nuestra sociedad. Empecemos creando conciencia, vamos a crear una comunidad dentro de Telegram, vamos a crear insignias, vamos a dar charlas. Todos podemos aportar dentro de este tema. Todos, absolutamente todos podemos aportar con un granito de arena. Y te agradezco bastante por sumarte a esta iniciativa. Claro, es que este tipo de temas realmente no deben quedar ahí en el vacío, sino al contrario, unirse para que no continúen estas cosas, perdón, sino al contrario, que se vaya erradicando, porque tenemos niños y niñas muy valiosos, muy especiales, que van a ser el futuro de la patria y por eso mismo hay que cuidar para que el futuro de la patria sea como tal, el futuro, pero un futuro bueno. Porque ya tenemos niños sicarios, ya tenemos niños que están siendo víctimas del consumo de alcohol, el consumo de drogas. Eso no deberíamos haber visto jamás, pero es una realidad que no podemos taparla tampoco, sino y ya poder... esos niños en sus cortos años para tener que llegar a ese punto, para ya no tener corazón, no tener sensibilidad al quitarle la vida a otra persona, porque es haberse quitado el corazón. O a pesar de sentir dolor, seguirlo haciendo a causa de justificaciones. Quizá lo justifican por su condición económica, porque tienen que ayudar a su mamá, porque tienen que ayudar a sus hermanos. No sabemos la realidad de estos pequeños, a través de qué lo justifican. Y ahí viene el tema, dejemos de justificar.
Si justificamos las cosas pequeñas, lo vamos a terminar haciendo con las cosas grandes. Sí, sí, por eso es que, como repito, debemos trabajar tanto con los padres, con los maestros, con los adultos, para poner la mano en el pecho y decir sí, estamos equivocados y eso no se debe hacer. Creo que ya pues tenemos una sociedad que ha venido yéndose abajo por todas las cosas que se ha dejado, ha sido muy permisiva la sociedad. Como repito, hemos dejado, y muchos de los padres, es más fácil, es que el gobierno, el alcalde, el palito palotes, cualquiera es responsable menos el padre de familia. Entonces sí debemos recuperar esa autoridad de padres para poder guiarles a nuestros hijos. Muchas de las personas, creo, y me incluyo, que para ver toda la cuestión que está aquí en todos los niveles sociales, es preferible coger a nuestros hijos y mandarles afuera, que estudien afuera, a pesar del sacrificio, pero sabemos que van a estar en una de mejor manera, porque aquí dentro del país, un país maravilloso que tenemos con tanta, el paraíso casi, y resulta de que no se puede tener ahora ni siquiera disfrutarle a sus hijos porque son víctimas de quienes quieren meterles en la drogadicción, en las cosas malas. Y muchas de las veces nuestros hijos, por ser sanos o por hacernos caso, los padres son víctimas de bullying, aparte del bullying escolar, son víctimas también de golpes, todo eso. Y ellos, por no reaccionar, toman dos decisiones. Una, como fue la de mi hijo, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar y yo aquí en el país no quiero, definitivamente. Segunda, se matan. Por eso hay los homicidios. Entonces no debemos dejar que nuestros niños se acumulen de tantas cosas malas en su cabecita y terminen su vida de tal manera, sino al contrario, que este país cambie, pero tenemos que comenzar a cambiar nosotros como núcleo de la sociedad, como familias, y de ahí sí poder decir, a ver, señor gobierno, yo ya estoy poniendo mi granito de arena y sigamos haciendo esto, una cadena, pero una cadena no de crítica, no de estarnos quejando, sino una cadena realmente propositiva para poder salir adelante todos como sociedad. Exactamente. Bueno, y en este punto empezamos a tocar las soluciones, porque ya estamos viendo los problemas. ¿Cuál sería la solución? Yo, como profesional del derecho, si bien es cierto, amo el derecho, es hermoso poder conocer el derecho, pero también hay que reconocer las falencias que tiene nuestra justicia. No, tenemos una constitución espectacular que podría mejorarse. Veamos, porque a veces solamente le cambian la redacción y sigue diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Paréntesis aquí, nosotros somos el país con más cambios constitucionales, pero seguimos en las mismas. Claro, ahora, los mismos vacíos legales. Tenemos una constitución que es garantista de los derechos hasta de quien no debería tener derechos. Exagera en derechos desde nuestra Constitución, literalmente, exagera en derechos, es regalón en derechos. Y bajo la Constitución tenemos el Código de la Niñez, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, tenemos un montón de leyes proteccionistas, tenemos reglamentos, tenemos ordenanzas, tenemos un montón de cosas para poder proteger a la niñez, pero al momento de ejecutar, la mayoría de las veces lo único que conocemos como sociedad es irnos por las denuncias penales. Y lastimosamente, yo no creo que la denuncia penal, en este caso particular, cuando son estos roces, sea necesariamente la solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos que duran aproximadamente 3 años. Aproximadamente. Puede ser más tiempo. Así y nosotros tenemos en la Constitución el principio de inocencia, sépanse. Y esto quiere decir que lo más difícil que tiene un abogado es desvirtuar ese principio de inocencia. Un culpable puede sentarse y decir, pruébenme que yo cometí el delito. Y aún así estar tranquilo, porque es muy difícil romper ese principio de inocencia. A contrario de otros países donde se dice son culpables hasta que se demuestre su inocencia, que es totalmente lo contrario. Claro. Entonces,
Imagínate, si ya empezamos con un principio de inocencia, que ya es con mucho en contra, llegar a decir, señor juez, sí, le tocaron. ¿Dónde están las pruebas? No hay grabaciones, no hay testigos, evidencias psicológicas. ¿Qué tanto le causó de daño por esto cuando no tiene conciencia de que realmente le hace daño? Entonces, meterse en un problema penal, meterse en un proceso penal por algo que sabes que no va a terminar bien, sí que necesitamos cambiar la norma. Efectivamente que necesitamos cambiarla. Pero mi consejo es, tampoco estoy diciendo se queden sin hacer nada. Hay otras acciones dentro de la ley que se pueden hacer. En mi caso, yo estoy agotando las instancias administrativas para ver que tanto en iglesia como en escuela se dé la capacitación que estoy pidiendo y si no se procede a la capacitación, ingresaré una acción de protección para ver que un juez ordene que estas instituciones no solamente pidan disculpas públicas, sino que capaciten a su personal y a todos sus miembros para que se corrija de raíz. Entonces sí hay otros medios, pero como tú decías y como tu esposo dice, es necesario conocer el derecho y el derecho es muy amplio. A veces este conocimiento de derecho yo creo que debe hacerse un poquito más público, es la democratización del derecho. Sí, Efectivamente, no todos tienen licencia para firmar, pero tienen que conocer el derecho. ajá, totalmente de acuerdo, mi estimada Alexandra. Yo creo que este tema nos queda corto la hora de programa. Creo que esto vamos a seguir conversándolo porque es un tema que nos va a involucrar a mucho más gente para poder comenzar a hacer estas capacitaciones. Y estas capacitaciones no se van a sectorizar, sino si más personas que sea a nivel nacional se pueden unir, va a ser mucho más fácil también para que inclusive ahí el señor gobierno sepa la falencia que hay en niños, niñas y adolescentes y a dónde hay que llegar conjuntamente con sus familias para seguir erradicando este tipo de violencia y de delitos que a veces no los queremos ver. Exactamente, vamos a crear una comunidad, vamos a tocar puertas, vamos a unirnos para que realmente se vea la necesidad social. Y yo sé que la hora nos queda corta, pero si es posible, ¿podrías poner en pantalla la foto y el video que te mandé? Déjame Puedes ver. compartirlo como para que las personas que vean después. Estamos con el tiempo. Entonces, no Ya. hay pantalla compartida. Bueno, eso Sí, queda esto para la queda para próxima la segunda entrega, para la parte, próxima tranquila, entrega. porque tenemos todavía tela que cortar y en la segunda parte lo vamos a hacer mucho más ampliado porque queremos, yo al menos sí desearía, ya tenemos el punto jurídico que es el tuyo y necesitamos el punto psicológico para también ir viendo las falencias que quedan, ¿no? Porque podemos hablar muy a la ligera, pero sí necesitamos hablar con un profesional también para que él nos explique y nos dé también las pautas a seguir en estos casos. Mi querida Alexandra, pues yo creo que como recomendaciones sería enseñar a los niños desde edades tempranas a que su cuerpo es suyo, que aprender a decir no cuando algo les incomoda, generar entornos donde puedan hablar sin miedo y sobre todo erradicar la idea de que las nalgaditas son expresiones de cariño. Un programa que, como te repito, Alexandra, va a ser, este es el primero de algunos porque tenemos mucha tela que cortar y esto se va a replicar en muchas ciudades del Ecuador, que sé que no va a ser solamente en la costa, sino también va a salir alguna de la sierra donde hay este tipo de expresiones. Pues no me queda más que agradecer tu presencia en este programa. Hoy hemos hablado del tema duro, pero necesario. El cariño verdadero nunca lastima ni confunde. El respeto es la base del afecto sano. Agradecemos a la abogada Alexandra Vela desde Manta por su valiosa participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joana, a la Fundación, a Radio Evolución por este espacio. Y sí, hay mucha tela que cortar, así que queda abierta esa invitación para que más personas se sumen a esta iniciativa, para que sigan todos los programas que vamos a ir haciendo, para que más personas puedan participar también de este diálogo. Y estoy segura que en el camino vamos a ir encontrando más testimonios, más
actos o expresiones de supuesto cariño que no deben realizarse. Estoy segura de eso. Así que desde Manta te mando un gran abrazo, un caluroso abrazo, pero sin nerviositas, por favor. Así es, mi estimada Alexandra. Esto fue Latidos de Justicia de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador. De igual manera, agradecemos a Evolución Radio por siempre darnos esta apertura de cada martes donde tomamos y topamos temas importantes de nuestra sociedad. Nos encontramos en la próxima emisión, siempre con la convicción de que la justicia late en cada corazón que protege la vida y la dignidad humana. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.